¿Qué tal, amigos? Les saluda Jesús Zárate y Carlos Ramírez. Somos sus narradores y comentaristas en español durante las transmisiones de los juegos de tu San Francisco 49ers por 49ers.com. Esperemos que todos se encuentren bien. ¿Cómo estás, Carlos? Jesús, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo para ti, bien de salud, esperando que tú también estén bien los tuyos. Con una nueva fanática de los 49ers en casa, no la pueden ver, está por allá en su cuarto, mi hija nueva, mi hija Sophie, así que ya ha superado el trago amargo del Super Bowl, listo para hablar de la temporada 2020. Así es, felicidades por el bebé. Muchísimas Gracias. felicidades, Carlos. Y bueno, pues estamos aquí para hablar del draft que se va a llevar a cabo este jueves 23 de abril, que por cierto, usted puede encontrar toda la información en vivo con nuestro programa virtual que se va a llevar a cabo por 49ers.com simultáneamente, también por YouTube Live, por Facebook Live y por la aplicación de los 49ers, la 49ers App, para que no se pierda ningún detalle de este draft de la NFL, todo a partir de las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y bueno, Carlos, pues los 49ers en este draft tienen ya 2 picks en la primera ronda, ya que cambiaron a DeForest Buckner, sí. Una baja sin duda sensible, un jugador que se va a extrañar por la calidad que tiene DeForest Buckner, pero con eso adquieren el pick número 13 en la primera ronda. Y entonces ahora tienen 2 en la primera ronda. Sin embargo, no tienen ningún pick en la segunda ronda, no tienen ningún pick en la tercera ronda, ni en la cuarta ronda, ya hasta la quinta ronda, donde tienen 2 selecciones, después una selección más en la sexta ronda y después más en la séptima ronda, para un total de 7 picks para los 49ers en este draft. Entonces, comencemos, pues, ¿cómo ves el panorama con este número de picks, sobre todo con la primera ronda? Se habla mucho de que los 49ers pueden elegir tal vez un receptor abierto, pero sí, con la salida de DeForest Buckner también por ahí sería un tackle defensivo para sustituir a DeForest Buckner. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero creo que, Jesús, hay que entender 2 cosas, que son necesidades por un lado y la oferta por otro. Es una transacción de oferta y demanda lo que hay en el draft de la NFL. Tiene que San Francisco analizar cuáles son sus necesidades y luego cómo el draft puede proveer oferta para esa demanda de talento que tiene el equipo. Afortunadamente la demanda no es tan amplia, es un roster que se mantiene básicamente intacto en su núcleo, en jugadores importantes, y las piezas que tiene que llenar San Francisco de lo que necesita este draft tiene para ofrecer en cantidades. Y quiero comenzar primero con la línea ofensiva, porque el equipo se desprendió de Mike Person luego de lo que fue una temporada muy exitosa para Mike como guardia derecho del equipo. Los problemas de lesiones volvieron a atacarlo este año y creo que principalmente por eso, más el trabajo que hizo Daniel Brunskill y el retorno de Sean Coleman luego de su lesión que lo alejó el año pasado, eso le permite, junto con una clase profunda de linieros ofensivos, yo hacía una serie de evaluaciones, Jesús, y en mi top 100 de talento disponible hay 20 linieros ofensivos. Es la posición en la que más hay talento disponible en el top 100. Son 20 linieros ofensivos. Luego la segunda posición que yo creo que necesita San Francisco son receptores, wide receivers. Y es la segunda posición en la que en mi top 100 hay más talento disponible. Son 17 receptores para mí en el top 100. Y la tercera posición que tiene que resolver San Francisco es la secundaria. Es una temporada muy particular porque todos los jugadores de la secundaria, salvo uno, tienen contrato que se le acaba este año. Hay un solo jugador de la secundaria que tiene contrato de larga data, que es Jimmy Ward, que justamente renovó su contrato por 3 temporadas más. Entonces, del resto, los esquineros, Jesús, todos están en año de contrato. Richard Sherman es el 3er año de su contrato. Aquelo, Emmanuel Mosley, se renovó a Jason Verrett, pero Jason Verrett es una apuesta más para tal vez equipos de práctica, que no se sabe qué va a pasar, igual que Dante Johnson. Y esquineros y safeties, porque también los 2 safeties, o bueno, un safety está en año de contrato, en mi lista son 3 esquineros y 7 safeties, es decir, 20 jugadores de secundaria están para mí en el top 100. Eso significa que San Francisco va a tener un pool disponible de talento muy interesante.
¿Qué va a pasar? Si me preguntas, y estoy seguro que escuchaste lo que dijo ayer John Lynch en su conferencia de prensa de 30 minutos, San Francisco está disponible para cambiar ese pick 13 y ese pick 31 de la primera ronda si llega la oferta correcta. Si llega la oferta correcta. Salvo que haya algún talento en ese pick 13 y pick 31 que llamó John Lynch un talento fundacional para que el equipo avance. Te voy a decir, para mí, en ese pick 13, talento fundacional como receptores, hay 2, tal vez 3, y todos sabemos quiénes son. CeeDee Lamb de Oklahoma, Jerry Jeudy de Alabama y Henry Ruggs III de Alabama. Después de esos 3 hay una leve, pero muy leve caída al resto. Entonces, si esos 3 no están en la mesa, probablemente quiera cambiar John Lynch y Kyle Shanahan para bajar a un pick un poco más abajo en primera ronda y cambiarlo por otro de segunda que pueda tomar un esquinero y un receptor. No sé cómo lo ves. No, de acuerdo. Yo creo que todo eso que mencionaste son puntos muy válidos. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que sí, se puede presentar ese escenario, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación. Por ejemplo, digamos que llegan los 49ers al pick 13 y está un Jerry Jeudy, receptor. Yo creo que lo toma, ¿no? Porque casi me lo imagino ahorita en esa ofensiva de Shanahan, con esa habilidad que tiene Jerry Jeudy para desmarcarse. Es un excelente corredor en sus rutas. Entonces yo creo que dependiendo de lo que suceda, ¿no? Cómo se presente el escenario, si está un jugador así como lo decía, bien lo mencionabas, ¿no? John Lynch en la conferencia de prensa, un jugador que de inmediato llegue y marque esa diferencia, yo creo que los 49ers entonces no se mueven de allí y toman a ese jugador. Ahora bien, si no está ese jugador que el 100% ellos no están todavía convencidos de tomarlo, entonces dicen, ok, vamos a movernos unos 3, 4, 5 espacios más atrás, dependiendo cuál sea la situación y lo que les ofrezcan en un hipotético cambio, y sería también una decisión muy inteligente, ¿no? Incluso puedes hacer esto, Carlos, puedes quedarte en el lugar 13, obtener un jugador allí que te guste, ya sea un receptor abierto como los que hemos mencionado, un tackle defensivo como por ejemplo un Derek Brown, que a mí me encanta este jugador de Auburn, podría ser alguien que llegue para ayudar con la salida de Forrest Buckner. Entonces podrías elegir un jugador que te guste realmente allí y que creas que vaya a marcar inmediatamente la diferencia, ¿no? Y ya después con el pick 31 en la primera ronda, entonces yo creo que allí lo más inteligente, si yo fuera el que tomara la decisión, claro, moverte hacia atrás para tener más picks, ¿no? Ya sea en la segunda ronda o en la tercera ronda. Hay que también estar muy atentos a qué suceda con algunos jugadores que ya están en el equipo, que pueda de repente suceder una sorpresa, que durante el draft los cambien a algún otro equipo y les den un pick en el draft a cambio, ¿no? Entonces, pueden ser bastantes escenarios los que se pueden presentar, todo lo contrario a lo que sucedió el año pasado, ¿no? Donde estaban ya con la selección número 2 y todo el mundo prácticamente sabía que los Cardenales iban a elegir a Murray, que los 49ers a Nick Bosa, ¿no? Entonces, aquí en este draft es muy diferente, se pueden presentar diferentes escenarios, ¿no? Y sobre todo los 49ers bajo John Lynch y Shanahan han demostrado que encuentran esos diamantes en la quinta ronda, sobre todo con George Kittle, con Greenlaw, y entonces si ellos pueden adquirir más picks, que ahorita no los tienen, para la segunda ronda, para la tercera ronda, sería ideal, porque como tú lo mencionabas, ¿no? Hay muchos receptores abiertos de calidad, no necesariamente tienen que ser los Jerry Jeudy o los CeeDee Lamb. Hay muchos receptores abiertos, también tackles ofensivos que tienes que empezar viendo hacia futuro, ¿no? Para ver el que vaya a reemplazar a Joe Staley. Esquineros, también estoy de acuerdo con lo que mencionabas. Entonces hay bastante, ¿no? También un safety que a mí me encanta es Winfield Jr. Yo creo que es un excelente jugador de Minnesota. Él es puedes ver también la posición de safety, ¿no? Que ahorita los safeties titulares, pues estás bien con Jimmy Ward, con Jaquiski Tartt, pero hay que ver también los suplentes, ¿no? Y por allí si sufren lesiones. Entonces hay que ver cómo llenas esos huecos para, sobre todo, también generar una buena competencia interna. Sí, hay varias cosas. San Francisco tapó varios huecos, porque obviamente la transacción que llamó la atención en la agencia libre fue la salida de Forrest Buckner y la contratación la renovación de Jimmy Ward y de Arik Armstead. Anclaste dos piezas esenciales de tu defensiva.
porque el centro de la defensa está blindado por un buen tiempo, con Quan Alexander, con Fred Warner y con Dre Greenlaw. Y sin embargo, la llegada de Joe Walker desde Arizona, para mí representó un movimiento interesante, porque primero es un jugador que viene de la misma división, que te va a dar profundidad, es un jugador con 4 años de experiencia en la liga y que tuvo una temporada muy buena con Arizona el año pasado, más Aziz Al-Shaair, más Mark Sacha. Yo creo que ya tienes a tus 6 apoyadores para la temporada que viene. O sea, no tiene que San Francisco ir a buscar linebackers en el draft, en una clase que no es muy profunda de linebackers este año en el draft. Eso es positivo. Por otro lado, hablabas del tema de la línea ofensiva. Ayer me tranquilizó mucho escuchar a John Lynch decir que hablaron con Joe Staley, que está trabajando en San Diego, preparándose para la temporada siguiente, porque la salida de Mike Person abre un hueco, más allá de que hoy ese espacio en la cartilla de profundidad, yo creo que le pertenece a Daniel Brunskill por lo que hizo el año pasado. Sean Coleman es un tackle, no lo veo, o sea, tiene otras características, otras condiciones. Puede ser el que en algún momento supla a McGlinchey o a Joe Staley. El equipo se reforzó también con Tom Compton, un veterano de 8 temporadas que viene de jugar con los Jets. Y es otra pieza interesante para darle profundidad a esa línea. O sea, en cuanto a nombres, digamos, sacas a Person, enchufas o conectas a Brunskill y Compton ocupa el lugar de Brunskill y la línea más o menos se ve similar. El equipo trajo a Travis Benjamin, que es un velocista. El año pasado jugó con los Chargers, lo conoce perfectamente bien. También Kyle Shanahan lo que es capaz de hacer Travis Benjamin. Así que hay un par de piezas de movimientos que fueron interesantes. Fue tomado en el draft en su momento por los Browns. De ahí lo conoce Kyle Shanahan. Entonces, otra cosa que tenemos que hablar, Jesús, es los cambios. Porque hay posiciones, parece mentira, más allá de que San Francisco, yo creo que necesita un receptor, tiene un excedente de receptores para negociar. Y puede parecer un contrasentido lo que estamos diciendo. Bueno, ¿cómo es que necesita receptores, pero tiene receptores para negociar? Porque los que tiene, es como cuando uno coleccionaba cromos o álbumes de barajitas del mundial o de cualquier, que tengo mucho de un equipo, pero me falta de otro. Es lo mismo. San Francisco tiene a Deebo, que es el número 1, que el año pasado no había un número 1 establecido. Hoy el receptor número 1 es Deebo Samuel. Se renovó a Kendrick Bourne, que fue un target en la zona roja de mucho poder. Vamos a ver qué pasa con Trent Taylor y con Jalen Hurts, que el equipo les va a dar un chance. Y lo que dijo ayer también John Lynch fue muy auspicioso con respecto al grado de las lesiones y cómo se han recuperado ambos. Sobre todo Jalen Hurts, yo creo que va a ser un comodín para esa ofensiva, como lo va a utilizar Kyle Shanahan. Puede ser un fullback, puede ser un ala cerrada, puede ser un corredor, puede ser un receptor en la ranura, puedes alinearlo en la Z, donde lo quiera poner. Pero luego tienes a los Marquise Goodwin, tienes a los Matt Breida, tienes a lo que va a pasar con, por ejemplo, Tevin Coleman. El año pasado terminó siendo el mejor corredor en postemporada, pero si tú me preguntas a mí, creo que es el más caro de los corredores en el roster y es el menos versátil. Entonces, que nadie se extrañe que en el día del draft, Marquise Goodwin, Matt Breida y Tevin Coleman, los tres o uno de los tres sean cambiados por posiciones en el draft. Y eso le va a dar más espacio para maniobrar a Kyle y a John para tomar selecciones que sean de otro uso. No, sin duda, sin duda. Y bueno, por último, Carlos, ¿cuáles son tu jugador o tus jugadores favoritos en este draft? Bueno, en un mundo ideal, y es complicado proyectarlo, en un mundo ideal, Jesús, uno de los top 3 receptores del draft va a estar en el pick 13, porque creo que va a haber movimientos. Hay 3 mariscales de campo, tal vez 4, que a lo mejor se vayan en el top 15 o top 10 de acuerdo a cómo se mueva la pizarra. Joe Burrow no va a estar allí. San Francisco afortunadamente no necesita un mariscal de campo. Yo creo que Tua Tagovailoa tampoco va a estar allí y creo que Justin Herbert tampoco va a estar allí. Creo que el caballo, el dark horse de la carrera es Jordan Love, el mariscal de campo de Utah State. Alguien creo que se va a mover hacia arriba para meterse en esa pelea. Si eso pasa, y de acuerdo a los cambios que se vayan ocurriendo, jugadores como estos receptores van a ir cayendo. Ojalá que Jerry Jeudy o CeeDee Lamb o en su defecto Henry Ruggs estén allí en el 13 para que San Francisco lo tome. Pero fíjate qué pasa. Esos son para mí mis 3 favoritos como receptor, como
un movimiento de marquesina, un splashy move, que la gente salga a correr a buscar la playera de este jugador, porque va a ser una diferencia. Porque perdimos a Manuel Sanders, que no hablamos de eso, se fue a Nueva Orleans. Pero fíjate lo que pasa. Si ese jugador, y es el arma de doble filo, Jesús, si ese jugador está disponible ahí en el pick 13, ese pick tiene más valor. Entonces puede tomar el teléfono John Lynch y llamar, no sé, a Minnesota, que perdió a Stefon Diggs, y decirle, y tiene 2 picks de primera ronda, más picks de segunda, y llamar a Minnesota y decir, hey, tengo disponible a Jerry Jeudy, ¿lo quieres? Hey, tengo a CeeDee Lamb, ¿lo quieres? Hey, tengo a Henry Ruggs, ¿lo quieres? Te va a costar tanto. Y a lo mejor está en la decisión de decir, ¿saben qué? Prefiero desprenderme, porque eso que dijo en la conferencia de prensa de ayer no es gratis. O sea, está dándole más valor a ese pick por si alguno de estos jugadores está allí disponible, eleva ese valor. A lo mejor bajar un par de posiciones y tomar a, no sé, a un Justin Jefferson de LSU, a un Laviska Shenault de Colorado, porque el salto es muy poco, Jesús, de esos receptores a los siguientes, a un Brandon Ayuk de Arizona State, a un Denzel Mims de Baylor, tomarlo, pero tener un poco más de profundidad. Pero para responderte, para mí, el que a mí más me gusta, que creo que más encajaría con el roster, es Jerry Jeudy. Creo que es un Julio Jones en potencia, y ya vimos lo que hizo Cal con Julio Jones en Atlanta. No, sin duda. A mí también me encanta Jerry Jeudy, pero si no está Jerry Jeudy, otro que también me encanta de los receptores es Henry Ruggs. Yo creo que Henry Ruggs, con esa velocidad, 4.27 segundos, Carlos, en el 40-yard dash. Imagínate, ¿no? Esa velocidad explosiva, ¿no? Que sería ideal en esa ofensiva de San Francisco, y a la defensiva, como te mencionaba al inicio del segmento, ¿no? Un Derrick Brown sería también ideal si no deciden irse por el lado de los receptores abiertos con ese pick número 13, que como te decía, ¿no? Pues con tantos receptores abiertos, pues bien lo puedes obtener en el pick 31, o igual veremos a ver qué pasa, ¿no? Hablando del pick 31, puede estar disponible Grant Delpit, el safety de LSU. Sí. Si queremos fortalecer esa secundaria, es un pick muy interesante. Puede estar AJ Terrell, el esquinero de Clemson, más allá de que se vio mal en los playoffs contra justamente LSU, sabemos de lo que es capaz este esquinero de tercer año. Otro esquinero puede ser Trevon Diggs de Alabama. El hermano de Stefon Diggs. El hermano de Stefon Diggs, sí, puede estar disponible para hacer en ese pick 31. De nuevo, si invertimos la ecuación, o sea, si San Francisco busca defensa en ese pick 13, Tamon Chason de LSU no es que no haga falta, porque está Bosa por un lado y Ford por otro, pero CJ Henderson, el esquinero de Florida, más allá de que puede ser a lo mejor un reach en ese pick 13, si está disponible, es un pick de más que interesante. El mejor esquinero del draft yo creo que no va a estar disponible, Jesús, que es Jeff Okudah, el esquinero de Ohio State. Muchos están, a lo mejor lo toma Detroit, además lo proyectan en los primeros 5 a él normalmente. Yo creo que él no va a llegar. El siguiente esquinero después de él justamente es CJ Henderson, que pudiera estar disponible en el pick 13, yo creo que va a estar allí. Es un draft muy interesante porque creo que se acomoda perfectamente bien a las necesidades de San Francisco. Para mí ideal sería ese receptor élite en el pick 13 y ese esquinero o safety que te blinde la secundaria, Diggs, Henderson si llega. Atención con Jeff Gladney de TCU, el senior, jugador de cuarto año, ya está listo, sí, buen frame, 5'10", buen tamaño. T. Higgins mide 6'4", es el receptor que puedes tomar en el, no sé, o sea, vamos a ver qué pasa. Sí, la verdad hay como 10 receptores o más de gran nivel, una baraja muy amplia de donde escoger. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un placer platicar contigo como siempre. Y ya lo saben, 49ers Faithful, estén al pendiente este jueves 23 de abril a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, para que no se pierdan el show virtual a través de 49ers.com con todo lo del draft. El show virtual del draft 2020 por 49ers.com, por YouTube Live. ¿Cómo? Hay tailgate. También es el 49ers Draft Party. Exactamente. Virtual, ¿no? La fiesta virtual del draft de los 49ers, para que no se lo pierdan a partir de las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Lo pueden ver simultáneamente, va a estar por 49ers.com, por YouTube Live, Facebook Live, también por la 49ers app, para que no se lo pierdan. Y bueno, nos encontramos pronto.